Os invito a acompañarme abriendo vuestras Biblias en Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a dar lectura desde el versículo 27 en adelante. Juan, capítulo 4, versículos 27 hasta el 42. Pero antes de leer, me gustaría que nos uniéramos en oración. Amén. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Si tenéis vuestra Biblia ahí marcada. La Biblia marcada, la mente despejada, el móvil en silencio. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, la bendición, el regalo del cielo que tenemos de estar congregados aquí, abrir las Escrituras y tener la certeza de que tú estás siempre dispuesto a hablar y bendecir a tu pueblo. Y por eso yo te pido que tu gracia me asista para compartir con mis amados hermanos en esta mañana tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Acabamos de cantar un coro inspirado en el Evangelio de Juan, otro versículo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos la bendición de parte del Señor de vivir en la libertad que Él nos oferta. Amén. Y en esta mañana yo quiero que continuemos centrando nuestra atención, y digo continuemos porque ya hace 2 domingos atrás hicimos un primer acercamiento a este capítulo, a este registro bíblico, y nos quedamos en el versículo 26, finalizamos con el versículo 26. Me gustaría que leyéramos ahora hasta el versículo 41 para seguir reflexionando en la palabra del Señor aquí. Así que si lo tenéis, damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: en esto, recordáis, Jesús había estado dialogando con la mujer samaritana a la orilla del pozo de Samaria, y llega el momento de su revelación, de su manifestación como el Mesías, el que hablaba con ella. Entonces Juan continúa su narrativa y dice en el versículo 27 en adelante: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén.
Hace un par de domingos hicimos una primera aproximación a este pasaje. Decíamos el otro día, y yo cada vez que leo y releo este pasaje no dejo de reafirmarme en esta percepción. Decíamos el otro día que todo este registro bíblico es un registro que describe a un Jesús que actúa como alguien que está orientado por un plan. Es un pasaje con mucho movimiento, con mucha inercia, con muchos giros, muchos cambios de movimientos, todos orientados en una determinada dirección. Vemos como que, y de hecho el pasaje bíblico así nos lo dice de forma clara, de forma explícita, que Jesús, llegado un momento, tomó la decisión de ir al norte, estando en la región de Judea. El otro día veíamos un plano, un mapa para situarnos en la situación. Jesús estaba en la zona de Judea, comienza este pasaje diciendo esto, y cuando se enteró que los fariseos habían oído decir que él hacía y bautizaba más discípulos, aunque realmente Jesús no bautizaba, tomó la decisión de ir a Galilea. Y en el curso lo natural era recorrer este camino, pero un rabino judío no quería de ninguna manera normalmente mezclarse con los samaritanos, así que el viaje que hacían era mucho más largo normalmente y cruzaban por la zona de Transjordania, este es el río Jordán, iban del otro lado del Jordán para hacer un gran rodeo. Sin embargo, Jesús no hace esto. Jesús pasa por Samaria y dice la palabra del Señor que le era necesario pasar por Samaria explícitamente. Vemos a Jesús desplazándose, vemos a Jesús que lo hace no solamente en un desplazamiento y generando un movimiento de carácter geográfico, de posición, de ubicación simplemente, sino que en toda esta historia, leyéndola de manera de corrido, así, de principio al final, vemos que Jesús actúa como alguien que tiene una agenda que cumplir y que tiene un propósito y que tiene unos objetivos que alcanzar. Y el otro día estábamos planteando, y yo quiero en esta mañana plantearos el mismo principio de abordaje para continuar con el resto de este pasaje. Planteábamos que de alguna forma esa agenda de Jesús es la agenda que también debe orientar el rumbo de los hijos de Jesús, de los discípulos de Jesús, de aquellos que también se asumen como seguidores de Jesús. Porque los principios que rigieron el movimiento de Jesús, las decisiones, las orientaciones que Jesús adopta en todo este registro bíblico, también son válidas para cada uno de nosotros. Decíamos el otro día, y quiero mencionarlo solamente a modo de situarnos, que en esta agenda de Jesús, en esta dinámica de Jesús, la agenda de Jesús está orientada a acercarse a los necesitados, a los marginados, a aquellos que no están en la agenda de nadie, aquellos que incluso están excluidos. Por eso especifica la palabra del Señor que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero decíamos en segundo lugar, marcamos 5 puntos el otro día, decíamos en segundo lugar que en la agenda de Jesús no está solamente el acercamiento, sino está la búsqueda del encuentro auténtico, el encuentro real, el encuentro transformador, el encuentro significativo entre dos personas. En este caso, el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Por cierto, fíjate qué interesante que no sabemos el nombre. No se menciona el nombre, es una anónima. Y de alguna forma a mí me evoca esta idea, la posibilidad de que todos nos podemos sentir identificados con esta anónima. Todos estamos representados en esa samaritana. En tercer lugar, decíamos que la agenda de Jesús consiste en trasladarnos del literalismo rígido hacia el sentido profundo y espiritual del don de Dios. Y para decir esto nos basábamos en lo que la palabra del Señor
nos presenta en los versículos 11 al 15. Allí hay todo un juego, un diálogo. Quiero explicar un poquito mejor este concepto. Cuando digo yo de trasladarnos del literalismo, vemos que permanentemente hay como dos niveles de realidad en los cuales Jesús está gestionando. El nivel de la realidad de la mujer, el nuestro, que está secuestrado por las necesidades, por la fragilidad del ser humano, por lo que le indican sus sentidos, por lo que puede palpar, lo que puede observar, por lo que concierne a su realidad cotidiana. Y por otra parte está la realidad del mensaje de Jesús, que es mucho más trascendente. Por ejemplo, cuando esta mujer comienza a presentar las primeras objeciones, Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. Y esta mujer, sorprendida por el pedido de Jesús, ¿qué le contesta? ¿Cómo me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? ¿Y Jesús qué le dice? Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Y qué dice la mujer? No tienes con qué sacarla. Es decir, la mujer está concentrada en los elementos materiales, físicos, la cuerda, el recipiente, el cuenco y el agua de ese pozo. Y Jesús está hablando de otra realidad, de otra realidad. Poquito más adelante, en ese mismo diálogo de este momento, Jesús le dice, si tú le pedirías, Él te daría agua viva. Y un poquito más adelante dice, yo el agua que te ofrezco, quienes beban del agua que yo les ofrezco van a convertirse, van a tener en ellos una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Recordáis? ¿Y qué contesta la mujer? Una vez más, ella en este plano de las necesidades, de lo que percibe, de lo que entiende, le dice a la mujer, dame de ese agua para que no tenga que venir más aquí a sacarla. Una vez más. Como que la mujer está secuestrada en el plano de lo literal y Jesús está hablándole de algo mucho más profundo, mucho más elevado, mucho más trascendente. En esta agenda de Jesús, permanentemente en todo este capítulo, encontramos que distintos elementos, y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto, cuando se habla de pan, de hambre, de propósito. Más adelante encontramos esos mismos elementos en los que la interpretación literal nos habla de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el sentido profundo que Jesús viene a dar y quiere dar en este contexto. Entonces, decíamos que en tercer lugar nos traslada de este literalismo. En cuarto lugar, la agenda de Jesús consiste en hacernos saber absolutamente conocidos y a pesar de esto, amados por el Señor. Hay un giro en ese cambio, en ese diálogo, y esta mujer de pronto descubre que estaba ante alguien que la conocía profundamente y completamente, todo lo que era su vida. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ve y llámalo. Y sin embargo, sabe y percibe el amor de Dios sobre su vida. Y decíamos en último lugar el otro día que en la agenda de Jesús nos rescata de nuestros laberintos religiosos. Después de esa nos traslada a una relación profunda con el Señor. Nos invita a vivir en una vida de comunión, de relación íntima con el Señor. Después de ese diálogo, de ese último momento con la mujer, ahora ella cambia y empieza a poner objeciones de carácter doctrinal, tradicional. Es que, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí, pero es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hermano, decíamos el otro día que Dios no es un Dios en busca de adoración, sino un Padre que busca relacionarse con adoradores.
Es totalmente diferente este plano, este esquema de pensamiento. Yo quiero continuar, hermanos, con este recorrido y me gustaría en esta mañana añadir solamente 3 aspectos más que yo encuentro en lo que podemos llamar este movimiento, esta dinámica en la que Jesús está y en la que invita a los discípulos de Jesús a estar y a moverse. Y yo diría en primer lugar que la agenda de Jesús nos introduce en un proceso de constante transformación, nos desestructura, nos descoloca, nos incomoda, nos desencaja, nos deconstruye, hace un proceso de deconstrucción para generar un proceso de reconstrucción de acuerdo a su modelo. Nos pone en crisis con nuestros supuestos previos. Todos estos versículos que encontramos marcan un nuevo cambio en toda esta narrativa tan preciosa. De pronto dice que inmediatamente después de que Jesús se revela con ese yo soy el que habla contigo, inmediatamente irrumpen en el escenario los discípulos. Dice el versículo 27 que en esto vinieron sus discípulos y acá encontramos una doble reacción por parte de los discípulos. ¿Qué pasó? Se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Se maravillaron de que estaba hablando con una mujer, porque no era normal, no solo no era normal, no estaba bien visto que un hombre, y mucho menos un rabino, hablara con una mujer. De hecho, los rabinos en aquella época les enseñaban que no era aconsejable que un hombre hablara con su mujer, ni siquiera con su esposa. Eso decían los rabinos, no lo estoy diciendo yo. Era la enseñanza y era la categoría, era el estatus social que ocupaba la mujer en aquel entonces. Así que era absolutamente contra ellos. Se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer. Otras versiones dicen que se admiraron, otras versiones dicen que se sorprendieron. Ellos se sorprendieron de encontrarlo hablando con una mujer. Qué bueno es cuando en nuestro camino con Jesús hay realidades propias de la vida de Jesús, de la forma de actuar de Jesús, que a nosotros nos descolocan, nos sorprenden, nos confrontan. Qué triste y qué preocupante es cuando nuestro camino con Jesús o supuestamente con Jesús lo tenemos todo predefinido, preconcebido, ya lo sabemos de antemano. Qué bueno es que nuestro camino con Jesús, nuestra relación con Jesús sea lo suficientemente profunda e intensa como para vernos expuestos a un escenario como el que describe el evangelista en este momento. Ellos se sorprendieron. Yo creo que necesitamos estar lo suficientemente cerca de Jesús en nuestro camino cotidiano como para también ser sorprendidos por Él, porque te aseguro que Jesucristo sigue sorprendiendo hoy en día. Y quien no vive en la sorpresa de lo que hace Jesús y en la maravilla de las cosas nuevas que hace Jesús, probablemente es porque no está lo suficientemente atento o lo suficientemente cerca de Jesús. Ellos se sorprendieron, pero dice algo más. Dice que guardaron silencio. Que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle qué hablas o qué le preguntas o qué intenciones tienes en este diálogo con esta mujer. Me parece también una reacción muy, muy saludable. Guardaron silencio. Ninguno se atrevió a decir nada. Qué bueno es que nosotros también podamos tener la confianza en Jesús como para saber que aquellas cosas que no encajan en mis esquemas de pensamiento previo,
en aquellos esquemas que yo doy por cierto, en mis seguridades, en mis convicciones, no necesariamente son la verdad en estado puro y que probablemente yo necesito modificar y cambiar o ser cambiado por la mente del Señor para encajar. Ellos guardaron silencio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos respuesta para todas las preguntas? O dicho de otra manera, ¿cuántos de los que estamos aquí nos enfrentamos ante cosas que no entendemos, que nos plantean determinados conflictos? Y aún en ese contexto nosotros sabemos que el Maestro, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, es bueno, es fiel, Él está sentado en su trono, Él tiene todo bajo control, Él tiene los mejores planes para nuestras vidas. Qué saludable es en momentos en los que entra en contradicción nuestros esquemas previos. Claro, ellos eran judíos. Ellos tenían la misma cultura de Jesús. Ellos habían recibido las mismas enseñanzas. Y cuando ellos vinieron a aquel lugar y vieron a Jesús en esa postura y en esa acción, ellos también entraron en colisión, en conflicto con sus esquemas de pensamiento. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos guardaron silencio. Qué bueno y qué saludable es mantener silencio en determinados momentos en nuestra vida y esperar que el Señor se encargue de poner las cosas en su lugar. ¿Y cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber guardado silencio en determinados momentos de nuestra vida? Y haber esperado y haber dejado que el Señor se encargue de aclarar aquello que estaba turbio. ¿Me pasa solo a mí esto? Necesitamos en este camino con Jesús ver la necesidad que tenemos de entrar en ese conflicto, en esa tensión saludable que produce en nosotros desarrollo, crecimiento, madurez, que nos permite poder ver a Jesús y entender y confiar que determinadas cosas que quizá no entendemos, las vamos a entender porque el Señor es bueno. Amén. En este proceso, en este encuentro real, esos encuentros reales que están en la agenda del Señor producir con nosotros, con sus discípulos, con personas a las cuales el Señor se acerca, esos encuentros, un encuentro real, hermano, un encuentro real con Jesucristo produce cambios reales. Yo francamente dudo de los supuestos encuentros con Jesús a partir de los cuales no cambió nada. O simplemente cambió algo puramente superficial y de maquillaje, anecdótico. Los encuentros con Jesús son encuentros transformadores. No solo la mujer tuvo un encuentro con Jesús, por supuesto que sí. Los discípulos también tuvieron un encuentro con Jesús en ese contexto. Volvemos a la mujer y vemos que en ese mismo momento y cuando los discípulos irrumpen en la escena, la mujer se retira cuando vienen los discípulos, versículo 28. Y dice la palabra del Señor que ella dejó allí su cántaro. Y sabéis, yo estaba leyendo, estudiando, analizando, reflexionando sobre este pasaje, buscando el sentido de determinadas palabras en el original para entender lo mejor posible el texto sagrado. Y no es lo mismo olvidarse que dejar. De hecho, la palabra que utiliza aquí, cuando dice la palabra del Señor, algo que yo no había reparado hasta este momento que estuve estudiando más en profundidad este pasaje, la palabra que utiliza aquí para hacer referencia a eso que ocurrió no es un simple y mero olvido. Es un acto voluntario, intencional. Es decir, el encuentro que tuvo la mujer con Jesús, en el cual ella entendió que Jesús era uno igual a ella y Jesús la igualaba a ella con él. Rompió de tal manera, cambió, modificó de tal manera los paradigmas previos
que hacía unos minutos ella estaba instalada en el esquema de que judíos y samaritanos no podían beber del mismo vaso, no podían compartir los utensilios. Sin embargo, ahora ella, que ve que los discípulos llegan allí con los alimentos y demás, deja el cántaro. También probablemente muchos comentaristas dicen esto para que ellos puedan hacer uso de él y poder también tener bebida para acompañar esos alimentos que acababan de traer. Quiero decir, hermanos, que un encuentro con Jesús, un encuentro real, produce cambios reales. La mujer se retira dejando el cántaro y se va a dar testimonio. Un encuentro con Jesús convierte a alguien que tuvo un encuentro con Jesucristo en alguien que testifica, en alguien que no puede, como dijeron los discípulos, nosotros después en el libro de los Hechos, no podemos dejar de hablar y de contar y de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esa es la realidad de la mujer. La mujer se va a la ciudad a compartir la buena noticia y lo hace de una manera tan adecuada. Esto es como una especie, este versículo, solamente este versículo, es un versículo que es todo un manual de evangelismo. Se fue a la ciudad, versículo 28, y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es tan interesante lo que plantea este versículo, porque esta mujer actúa como Cristo hubiera actuado y actuó en todo este escenario, porque a Cristo no se lo impone, se lo propone. Plantea preguntas, despierta interrogantes, habla de lo que fue su experiencia personal. Venid, ved, es una cuestión que os atañe a vosotros. Vosotros sois los que tenéis la posibilidad de tomar la decisión de venir. También podéis tomar la decisión de quedaros y no venir. Venid y tenéis la oportunidad de venir y ver con vuestros propios ojos aquel que en mi caso a mí me ha dicho todo cuanto he hecho. Y les lanza esta pregunta que es una bomba de profundidad. ¿No será este el Cristo? ¿Quiénes tienen que dar respuesta a esta cuestión? Son ellos mismos. Porque ante el Señor no hay chantajes, extorsiones, imposiciones, obligaciones. El Señor nos coloca a cada uno de nosotros en igualdad de condiciones y nos plantea la posibilidad de dar una respuesta al Señor. Y eso es lo que hace esta mujer. Venid, ved al que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Segundo aspecto de la reflexión en esta mañana, versículos 31 al 38. Dice la palabra del Señor, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. A partir de aquí se sucede todo un nuevo diálogo. La mujer vuelve a salir de cena y ahora nuevamente se queda Jesús con los discípulos solos. Yo diría que en este segundo aspecto de la agenda de Jesús, en la agenda de Jesús consiste en promover en nosotros ya discípulos de Jesús. Ahora Jesús estaba tratando con gente que eran sus discípulos. No era gente que no creía en Él, sino que eran seguidores suyos. La agenda de Jesús consiste en promover en aquellos que ya son sus discípulos un permanente cambio de orientación, de mirada, de anhelo, de búsqueda, de seguimiento. Y yo creo, hermanos, que esto es algo que nosotros necesitamos reconocer y anhelar día a día en nuestra propia vida. Discípulos que ya se han acostumbrado y que ya viven vidas rutinarias. No son discípulos que han tomado distancia de Jesús. A Jesús solamente se lo encuentra en el camino. Jesús se está moviendo. Vemos en los evangelios permanentemente a Jesús en una dinámica de acercarse, de encontrarse, de seguir, de ir en busca de otros.
nosotros también necesitamos dejarnos mover por esta inercia, por esta dinámica de Jesús. Y a veces nosotros estamos instalados en unas posturas en las que no estamos discerniendo el mover de Jesús. Es tan interesante el versículo 31. Entre tanto, o sea, estaba ocurriendo algo que tenía una dimensión trascendente, profunda, mucho más profunda de lo que se podía percibir a simple vista. Entre tanto, los discípulos insistían diciendo, Rabí, come. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pecamos de creer saber lo que es beneficioso para Jesús, para la iglesia, para la obra del Señor? ¿Cuántas veces Jesús está moviéndose en una determinada dirección y nosotros insistimos en creer saber lo que Jesús necesita? Rabí, come. Y Jesús una vez más utiliza esa circunstancia para dar un giro, para dar un cambio. Notamos que este pasaje permanentemente Jesús está jugando con elementos materiales que los convierte en elementos metafóricos. Comienza pidiendo agua, dame de beber, y acaba ofreciendo agua, ¿sí o no? Y después ofrece un agua que no es ese agua material. Llegamos a este punto y los discípulos vienen y le ofrecen comida a Jesús. Y le dicen, Rabí, come. ¿Y qué contesta Jesús? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esto parece que hace un cortocircuito en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y a mí me evoca el pensamiento de que ahora Jesús, igual que lo hiciera anteriormente con el agua, con el pan, está queriendo transformar en metáfora muchas de nuestras circunstancias y de nuestras experiencias cotidianas. Muchas veces nosotros estamos hablando en este punto del proceso mediante el cual Jesús quiere convertir a sus discípulos en mejores discípulos. ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús en esta mañana? ¿Cuántos reconocen que necesitamos ser mejores discípulos de Jesús de lo que somos? De eso se trata este pasaje. Estos hombres eran discípulos de Jesús, estaban con Jesús y ellos estaban instalados en el plano de ver las necesidades materiales. Ahora habían ido a comprar de comer, vienen y están esperando exclusivamente que Jesús coma. Y Jesús una vez más no se deja secuestrar por las necesidades fisiológicas, sino que utiliza las circunstancias cotidianas y convierte esa circunstancia en una metáfora de algo mucho más profundo, mucho más significativo. Yo me pregunto, hermanos, si tal vez en esta mañana algunas de las cosas que nosotros estamos viviendo y que son cosas materiales, tangibles, enfermedades, carencias, problemas, falta de trabajo, circunstancias de toda clase de índole, no pueden en las manos del Señor también convertirse en un recurso metafórico que nos lleve a tener un conocimiento más íntimo, más profundo, más real, más trascendente de aquello que no pasa, que no perece, que no cambia de la persona del Señor Jesucristo. Dios quiere convertir a los buenos discípulos en mejores discípulos. Y ese es el proceso en el que está en este punto. En este momento el Señor les está hablando acerca de toda esta realidad y ellos siguen instalados en su literalismo. ¿Le habrá traído alguien de comer? ¿Será que ya comió? Nos pasa lo mismo a nosotros. Nuestros sentidos, nuestro razonamiento, nuestra lógica aplastante, a veces nos aplasta, como decíamos el otro día. El Señor también está queriendo valerse de las circunstancias que están a nuestro alrededor para manifestar una revelación más profunda de su carácter, de su persona, de su propósito con cada uno de nosotros. Y hay un juego de palabras muy interesante aquí. Ellos están hablando de comida y Jesús acaba hablando de alimento, de viandas. Incluso en el original las palabras que se utilizan aquí son diferentes.
cuando los discípulos fueron a comprar comida, viandas. Pero luego Jesús en el versículo 34 contesta, y hay distintas versiones que lo traducen de una manera diferente. La nuestra dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay otras versiones, por ejemplo, la traducción interconfesional dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Comida versus alimento. Y esto me plantea también el desarrollo de un estadio infantil a un estadio maduro. Dígame una cosa, hermano, si usted a su hijo de 4, 5, 6 años le pregunta en qué tiene que consistir su dieta alimenticia, ¿qué le va a decir? Yo sé lo que diría. Chocolate, chuchería. Nosotros con Noemí, cuando recién nos casamos, nos dedicamos un año entero, jóvenes, inmaduros, caprichosos, un año entero a cenar papa frita con huevo frito. Acabamos como con 15 kilos de más. Sí, no. Porque el estadio de vivir impulsado, motivado, atraído por la comida es un estadio propio de la naturaleza infantil, de lo que me piden los sentidos, de lo que me pide el cuerpo. ¿Cuántas personas viven instalados en ese esquema de empecé? ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Cuántas cosas que te pide el cuerpo mejor no se las des? Pero no solo a nivel de alimento, a nivel emocional tampoco. ¿Cuántas veces el cuerpo te pide reaccionar de una manera totalmente inadecuada? A veces hasta violenta, incorrecta, inconveniente para ti y para los que están alrededor. Y aquí está en juego este escenario en el cual Jesús está queriendo trasladar a sus discípulos de un estadio de ser discípulos a ser mejores discípulos. Claro que tenía hambre, claro que tenía sed. Me llama la atención que en todo este pasaje no sabemos si Jesús bebió y si Jesús comió. Lo que sí sabemos es que usó la sed y el agua y el pan y el hambre para hablar de otra clase de agua y de otra clase de alimento. Mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está en su agenda también con cada uno de nosotros, introduciéndonos en esa misma dinámica. Y yo creo que en esta mañana nosotros tenemos la oportunidad preciosa ante este pasaje de confrontarnos con este dilema, con esta realidad de vivir vidas. Hay discípulos que viven en su seguimiento con Jesús una vida puramente de carácter biológico, movidos por sus necesidades, por sus apetitos. Dios quiere trasladarte a una dimensión que yo diría neumática, movido por el Espíritu de Dios, entendiendo lo trascendente, entendiendo la mente de Dios, los propósitos de Dios, los planes del Señor, incluso valiéndose de circunstancias que a veces no son gratas a nuestra naturaleza humana, pero que pueden contribuir para que la gloria de Dios se manifieste de forma más nítida en estos vasos de barro. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Que Dios nos dé de su gracia, hermanos, en esta mañana, para poder entender esta dinámica que está aquí impresa en todo este pasaje. Jesús comienza a hablar en este mismo momento, en este diálogo con los discípulos, y les plantea realidades relativas a la visión. ¿No decís vosotros que los campos están blancos? Yo os digo, faltan 4 meses para la siega. Alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muchos comentaristas plantean que cuando Jesús hace esta declaración, estaba alzando la mirada y dirigiéndola a la multitud de los samaritanos que ya venían con la samaritana a su encuentro. Y mientras ellos estaban hablando de pan, del pan del día, del trigo, de la comida del día, Jesús estaba hablando de ese otro pan que alimentaba su hambre, que alimentaba su necesidad, que movía su corazón, que saciaba su sed. La sed del Señor es sed de saciar la sed del Padre y la sed de los corazones que están vacíos y necesitados del Señor. Eso es lo que moviliza la sed del Señor. ¿Qué moviliza
¿Qué sed tengo yo? ¿Qué me moviliza a mí? ¿Qué categoría de sed? ¿Qué categoría de hambre? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza de mis impulsos que me mueven a movilizarme? Que Dios me dé de su gracia frente a su palabra para entender lo que me está diciendo la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude en un estatus de bienestar, de confort, de seguridad aparente, a no llamarnos al engaño y a entender que todos aquí estamos de paso y que hay propósitos más trascendentes que penden sobre la iglesia de Jesucristo, sobre los seguidores de Jesucristo, y que nosotros estamos llamados a interpretar no la sed de hoy en día, el hambre de hoy en día, mañana vas a volver a tener sed y vas a volver a tener hambre, sino la sed y el hambre de Dios en medio de nuestra realidad. Abrid los ojos, alzad los ojos, mirad los campos, están blancos para la siega. En tercer lugar, a partir del versículo 39, nuevamente cambia el escenario. Otra dinámica de movimiento, otra realidad nueva. Ahora de pronto irrumpen en el escenario los samaritanos que habían venido con aquella mujer. Y es tan interesante todo lo que aquí describe. Yo quiero dejaros ya en este último punto para ir finalizando con el pensamiento de que a la luz de estos versículos 39 al 42, yo creo que la agenda de Jesús promueve en nosotros el desarrollo de un discipulado sano, en el sentido de que todos nosotros, estamos llamados de parte del Señor a ser discípulos, a ser discipuladores. Recién hablamos del crecimiento, del desarrollo de ser nosotros mejores discípulos. Ahora estamos hablando en este último punto de una especie de pautas, de criterios que podemos extraer de este pasaje relacionados con lo que yo llamaría un discipulado sano. Y en esto no estamos ninguno de nosotros exentos de cumplir con este llamado. El Señor, antes de ascender a los cielos, dejó la gran comisión. ¿Y la gran comisión en qué consiste? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en todas las naciones, ¿haciendo qué? Haciendo discípulos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Aquí encontramos las pautas de lo que sería un discipulado sano. Yo encuentro algunos tips, algunos rasgos que son muy claros en este sentido. Un discipulado sano, una dinámica de discipulado sano hace discípulos de Jesucristo. No hace adeptos de sistemas religiosos, de programas eclesiásticos, de liturgias y de rutinas humanas, sino que acompaña a las personas a establecer una relación sana y genuina con el Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver de una manera tan bonita, ejemplificada en estos versículos, descrita en estos versículos. Muchos de los samaritanos, dice el versículo, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer. Después más adelante habla de dichos. Y qué bueno es que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. No imponiendo, como mencionamos ya, no obligando, sino proponiendo y mostrando lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso es lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer y lo que estamos llamados a hacer. Muchos creyeron por lo que ella había testificado. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿muchos es todos? No, muchos es muchos. Evidentemente no todos creyeron, sino muchos. Porque una vez más, hermano, el Evangelio no se impone, se propone, se muestra. Y cada uno de nosotros tomamos la decisión. Tú no puedes obligar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No podemos meter el Evangelio a la fuerza con un calzador. No podemos obligar, coaccionar. Como no vayas a la iglesia, como no vayas al grupo de hogar, te quito la play, te corto el internet, te apago la luz.
te encadeno la nevera. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No podemos coaccionar, no podemos chantajear, no podemos obligar, no podemos hacer. Podemos mostrar y podemos decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchos creyeron en Él por el dicho de la mujer. Podemos ser no irresponsables compartiendo el amor de Dios, pero el amor de Dios se comparte en términos de libertad, de apertura, porque es lo que el Señor hace también con cada uno de nosotros. Muchos creyeron por el dicho de la mujer. Dice, y dice más adelante que por la palabra de la mujer, más que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, creyeron en los dichos de la mujer y ¿qué hicieron? Un discipulado sano promueve el acercamiento a Jesús, no el acercamiento a la persona, no la dependencia a la persona, sino el acercamiento a Jesús. Vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y Jesús qué hizo? Se quedó con ellos unos días. ¿Y qué dice el versículo 41? Y muchos más creyeron por la palabra de Jesús. Una vez más la pregunta es, ¿muchos es todos? Era Jesús el que estaba ahí predicando. ¿Qué pasaría si de pronto traemos a Jesús a Plaza España a hacer una... Alguno puede tener la ilusión, y a veces se tienen estas fantasías mágico-místicas, de que si hubiera X milagros y X situaciones... Mire, estaba Jesús ahí, ¿eh? Ahí estaba Jesús. ¿Estaba Jesús o no estaba Jesús ahí? ¿Y qué dice la Escritura? Que muchos creyeron en Él. No dice que todos creyeron. De hecho, ya recordaréis vosotros más adelante, cuando Jesús está yendo, en este caso, de la zona de Galilea, del norte al sur, al pasar por una zona de los samaritanos, esto no lo dije en el primer culto, al pasar por una zona de los samaritanos, como vieron que tenían aspecto de ir a Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Qué quiero decir con esto? Había samaritanos que no solamente no habían creído en Jesús, sino que se le oponían. Y ahí se le ocurrió a alguno de los discípulos la idea de convocar fuegos artificiales para que, quiere Señor, mira tú esto que se están oponiendo, mandamos que venga fuego del cielo y los achicharre. Y Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Los discípulos de Jesús siempre estamos en el proceso de necesitar ser mejores discípulos de Jesús y sintonizar con el corazón del Señor. Pero esto es solamente una ilustración a lo que estamos diciendo. Jesús mismo estaba allí y muchos creyeron y muchos otros no creyeron. Sin embargo, fíjate qué precioso el versículo 41. Ahora, dice la palabra del Señor, ahora ellos le decían a la mujer, ahora ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, qué preciosa declaración y qué privilegio tuvieron los samaritanos. No encontramos en el pueblo de Israel ni una sola declaración del nivel de la profundidad y de la claridad que hacen los samaritanos con solamente 2 días de tener a Jesús en presencia de ellos. Lo reconocen como el Mesías y el Salvador, ¿de qué? Del mundo. No solamente de mi parcela, de mi pueblo, de lo que está restringido a mis intereses y a mi círculo étnico, sino del mundo. Esto es una revelación trascendente y profunda. Y muchos creyeron por la palabra de Él. Ahora aquí hay un juego precioso en este sentido, del testimonio de la mujer y de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Que el Señor en esta mañana
nos ayude a entender, cada uno de los que estamos aquí, la necesidad de entrar en la agenda del Señor. El Señor quiere usar nuestras vidas como instrumentos en las manos del Señor. Jesús, decíamos el otro día, vino a una ciudad como Sicar, la actual Nablus, una ciudad que ha sido testigo a lo largo de la historia de infinidad de ruina y de destrucción. Una ciudad que ha sido destruida y reconstruida más de 30 veces a lo largo de la historia. Al día de hoy salen en las noticias, tenemos imágenes que ahí estamos viendo, del día de hoy, cómo hay bombardeos y destrucción. Esto es Sicar. A Jesús le encanta ir a lugares como Sicar y encontrarse con mujeres como la samaritana. Y eso ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. No solamente para saciar nuestra sed y calmar nuestra hambre, sino para convertirnos en instrumentos del Señor para los que están a nuestro alrededor. Y esto implica vivir en un constante cambio, transformación, seguimiento, cambio de pensamiento, dinámica de transformación profunda en nuestro ser, discípulos que están dispuestos a ser mejores discípulos para el Señor y que están dispuestos a ser instrumentos del Señor para hacer de otros discípulos no propios, sino del Señor Jesucristo. Este modelo lo encontramos en todo este pasaje. Y en esta mañana, este primer domingo de Adviento, en el que nos estamos anticipando ya a la Navidad, tenemos la oportunidad de compartir la mesa del Señor y sellar con la participación de la mesa del Señor esta palabra que el Señor nos ha dado hoy.